Bueno, vamos a dejarlo con Inés Quintero, bueno, ya más conocida un poco que los anteriores. Pasa por aquí, Inés, mi amor. Mi querida Inés. Inés es historiadora. Bueno, forma parte de la Academia Nacional de la Historia. Creo que es profesora jubilada, ¿no? Claro que sí. Profesora jubilada de aquí de nuestra universidad, bueno, muy conocida. Yo le recomiendo a los muchachos, le pásale tu dirección de Instagram para que disfruten, a los que no lo han disfrutado todavía, de sus enseñanzas sobre la historia de Venezuela. Entonces, bueno, Inés va a conversar con nosotros un poco desde la perspectiva histórica, cómo han sido las transiciones en Venezuela. Y bueno, ¿qué lecciones podemos tomar de esta perspectiva histórica? Y bueno, y otras cosas que también nos va a decir Inés. Inés, bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días. No se lleven mi... No, primero saludar la posibilidad de estar aquí en esta sala Francisco de Miranda, sala E, sitio de encuentro de la universidad, y verdad, vernos acompañados por estas juventudes que creo que son el destinatario de muchas de las preocupaciones que nos animan a nosotros, sobre todo pensando en lo que representa algo que para un historiador es muy importante y que también para cualquier ciudadano del presente es fundamental, que es tomar conciencia histórica del momento que nos tocó vivir. Yo creo que esa es una premisa esencial del compromiso en el cual nos encontramos. Entender, comprender y además comprometerse con el hecho de que estamos viviendo un momento que puede ser histórico. No sabemos todavía si lo vamos a lograr, pero lo más importante es tomar conciencia de este momento en el cual nos encontramos, ¿no? Y quisiera tratar también de conversar algo que me parece importante. Yo oyendo a Miguel Ángel y a Juan Luis, todas estas expresiones de lo que representa las exigencias del momento presente, también las hemos vivido en el pasado. Y yo creo que una de las dificultades de relacionarnos con el presente muchas veces está vinculada al desconocimiento que lamentablemente tenemos respecto a nuestro pasado. Sobre todo porque la historia que hemos tenido oportunidad de aprender o que hemos tenido oportunidad de conocer, cuando hemos tenido oportunidad, porque hay quienes no han tenido la oportunidad, ha estado centrada esencialmente en las disputas de poder y básicamente los protagonistas del pasado, los protagonistas de la historia, han sido esencialmente los mandones, o sea, quienes han ejercido el poder. Y llamativamente ha habido una omisión recurrente de lo que ha representado la presencia histórica de los actores no necesariamente vinculados al poder y sin definirlo estrictamente como ciudadanía o como sociedad civil, porque son conceptos que se fueron construyendo en la sociedad venezolana a través de la práctica. Sí me parece importante en esta conversación hacer valer que estos ciudadanos en construcción y que esta sociedad civil en construcción también fueron protagonistas de la historia y también tuvieron una presencia y también son parte de la memoria que tenemos que tener presente como compromiso de continuidad con lo que ellos lograron hacer en el pasado, independientemente de que no fue registrado por la historia. Y empezaría, por ejemplo, por un momento crucial que yo diría que es la más sólida, contundente y perdurable transición que hemos vivido en la historia de Venezuela, que fue salir nada más y nada menos que del régimen de la monarquía absoluta para transitar el camino a convertirnos en una república. República que todavía somos, mapleta, descoyuntada, desafectada, con muchas dificultades, pero seguimos siendo una república, o por lo menos en eso estamos, defendiendo la posibilidad de seguir siéndolo. Y esa transición y esa ruptura que determinó la construcción de nuevas formas políticas de relacionarlas, la tenemos en el disco duro como un hecho de armas, como resultado fundamentalmente de una guerra. Y nos olvidamos de que en la construcción de esa propuesta
fue un hecho deliberativo, civil, ciudadano, que tuvo lugar en una institucionalidad que se estrenaba como republicana, que fue nada más y nada menos que el primer Congreso de la República en 1811, cuya legitimidad tuvo como origen una elección por supuesto muy distinta a las que se realizaron posteriormente. Pero yo sí quiero enfatizar que esa transición, que es la primera ruptura política, el primer cambio rotundo que ocurre entre nosotros, tuvo como resultado un acuerdo, un consenso que fue, bueno, vamos a ver cómo hacemos para hacer una república, ¿no? Y eso determinó un conjunto de premisas que le daban fundamento a esa república. Dejar de ser súbditos para ser ciudadanos. Dejar que la soberanía deje de reposar en el monarca para que la soberanía repose en la sociedad. Establecer que el poder no es absoluto, sino que hay una distribución y un equilibrio entre los poderes públicos. Y fundamental de esa decisión es que la legitimidad política está sostenida sobre el ejercicio de la soberanía. Esto es sobre la representación. Entonces, claro, eso se establece, se sanciona, se lleva acá adelante con una constitución y eso se ve mediado por la violencia de la guerra, pero esos principios están allí y esa fórmula y ese planteamiento y esa manera de entender la realidad política estuvo planteada a partir de 1811 y no ha sido disuelta, o por lo menos no ha sido abolida, ¿no? Seguimos teniendo un conjunto de principios y de prácticas que están sostenidos sobre esos valores, sobre esas prácticas que tienen que ver soberanía, ciudadanía, ejercicio, el equilibrio del poder, que haya abusos, que haya momentos en los cuales eso no se cumple, no quiere decir que esos principios no formen parte de esta realidad o de esa determinación que de alguna forma se fijó en el comienzo de la República. Obviamente, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de una sociedad civil no se decreta ni se sanciona por la vía simplemente de decir que ya lo somos. Y allí empieza entonces algo que yo considero muy importante, que es el proceso de construcción de esa ciudadanía y el proceso de construcción de los actores sociales que le van a dar contenido a la posibilidad del ejercicio republicano. Y obviamente, durante el siglo XIX hubo algunas dificultades para llevarlo a cabo. Básicamente porque las disputas de poder, si bien formalmente estaban establecidas en base a los principios de las constituciones que se fueron sancionando, en los hechos la práctica determinó que el ciudadano y que la sociedad civil en formación no eran los actores fundamentales que determinaban las respuestas políticas que definían el ejercicio del poder. Pero eso no quiere decir que estaban ausentes, o que no existían, o que no tuvieron presencia. Y ahí está la gran omisión historiográfica. Esas presencias, esas dinámicas de contención o de oposición al ejercicio abusivo del poder existieron entre nosotros. Y yo creo que es bien importante tomarlas en cuenta porque es la única manera de entender que estas musculaturas históricas forman parte de nuestro ADN ciudadano y de nuestro ADN republicano. Y efectivamente, durante el siglo XIX, más allá de los abusos de las tendencias autoritarias que efectivamente existieron y de las tendencias violentas, hubo venezolanos que levantaron, un momentico, vale, ya va, o sea, a defender principios electorales, espacios de actuación pública y sobre todo de contener a quienes estaban abusando del poder. Y esas referencias dejaron de ser, o por lo menos no se manifiestan en términos colectivos, porque es muy difícil hacer el registro de esas acciones colectivas, más allá de que se encuentran en los archivos estas iniciativas y estas acciones, pero sí tenemos unos referentes fundamentales de lo que fue esa defensa del ejercicio republicano y de la práctica ciudadana y de la dignidad de lo que representa el ejercicio de la soberanía. Nuestro rector magnífico de la universidad, José María Vargas, cuando le puso la mano en el pecho a los reformistas. Le digo, bueno, ustedes harán lo que ustedes piensan, pero yo soy el presidente legítimo porque fui designado y elegido nada más y nada menos que por la representación del Congreso. Entonces eso, tener conciencia de lo que eso representa y manifestarlo y defenderlo, es eso, un referente de los que yo considero que constituyen parte de nuestra memoria ciudadana, independientemente de que no haya
estatuas y plazas que remiten a lo que sería esa heroicidad civil que representó José María Vargas. Pero también tenemos otras figuras del siglo XIX, Cecilio Acosta, Fermín Toro y muchos otros pensadores que construyeron y generaron debates, posiciones y tomaron acciones que tenían como propósito defender, proteger y hacer valer eso que se había establecido en 1811 como los espacios de sociabilidad política en los cuales debíamos ejercer y defender la República. Y creo que es bien importante tomar conciencia de eso porque de alguna forma eso constituyen referentes que hoy son esenciales como fortaleza para las demandas que tenemos como sociedad. Pero también sería bueno entender que el siglo XX genera nuevas prácticas políticas que van a dar lugar a nuevos actores a donde ya hay una diferencia sustantiva respecto a lo que pudo haber sido las prácticas del siglo XIX, que es la conciencia histórica de la acción colectiva como movilizador y transformador de la sociedad y de la vida política. Y creo que el siglo XX, más allá de que tenemos una manera de entender lo que está fijada fundamentalmente y con cierta dificultad a las sucesiones presidenciales, que presidente vino primero, que presidente vino después, y este que se hizo, y entonces este hizo una autopista, este no, pero no hay memoria de lo que representó en ese siglo XX las acciones colectivas de la sociedad para hacer valer la posibilidad de voces que pudiesen disentir de los abusos y del ejercicio del poder. Yo creo que un referente emblemático, que quizás es el más conocido, es lo que ocurrió en la Semana de los Estudiantes, en la semana del 28, sobre todo porque es colocar, regresar a la política y tomar los espacios públicos en una sociedad que está empezando a vivir lo que significa el establecimiento de la vida política y hacer valer de manera colectiva, y por eso no hay héroes individuales en la generación del 28, sino que es los estudiantes del 28, porque la fuerza de ese movimiento tiene que ver con su carácter colectivo. Decía Manuel Caballero, y lo defendía, la boina azul como distintivo simbólico de una acción colectiva. Pero eso va a tener también una expresión esencial y yo creo que también de un enorme valor histórico, no solamente simbólico, sino práctico, que es a partir de 1935 y después de que finalmente resolvió morir